Quisimos hacer esta serie pensando en la gran relación que tiene el estado económico de una persona con, con Dios. Aproximadamente en el año 2003 empezamos a escribir un libro y el mismo lo hemos actualizado con el propósito de, pues, colocar todo lo que se ha aprendido en los últimos 18 años más o menos. Es una realidad que cuando yo estaba trabajando para un corporativo, antes de renunciar para dedicarme totalmente al ministerio, empecé a ver una gran relación entre la manera en que los ejecutivos, la empresa y los negocios se manejaban y cómo esto tenían principios de alguna otra manera bíblicos en su mayoría. Pude apreciar y pude observar la gran relación de los principios divinos dentro de gente que no conocía realmente a Dios. Y como lo dijera Jesús, a veces los hombres de este siglo son mucho más audaces que los hijos de la luz. Por lo tanto, decidimos emprender en este escrito y explicar un poco más acerca de ello. Esto nos llevó a ver cómo es que la mayoría de los miembros de la iglesia de alguna otra manera alaban a Dios, adoran a Dios, tienen un amor muy profundo por Dios, pero hay una relación muy lejana en cuanto a sus hábitos diarios, en cuanto a lo inconsciente que es la membresía con sus finanzas y cómo esto llega a afectar la relación que tienen con Dios. Por eso este libro lo titulamos Dios, mi relación y el dinero. La idea tiene que ver con que cómo es que nosotros hemos de alguna u otra manera perdido la esencia de cómo es que la Biblia se puede aplicar en el día a día, no solamente como persona, no solamente en cuanto al gozo, en cuanto al contentamiento que uno debe de tener con lo que tiene, sino en cuanto a la idea de la relación como padres y como matrimonio, como cónyuges y sobre todo como miembros de la iglesia y con Dios. Nos dimos cuenta que pues había una gran fractura entre esto y lo que eran las finanzas. Es por ello que hicimos esta serie de estudios donde queremos que nosotros al oírla podamos llegar a ser excelentes administradores de las bendiciones que Dios nos da para establecer una mejor relación con Dios, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con la iglesia y aún con el prójimo, donde vemos esta relación simbiótica entre la parte de adentro, la parte interna, nuestros sentimientos, lo que sentimos, las heridas que tenemos desde pequeños y cómo a través del tiempo estas se han ido manifestando en nuestras rutinas y en nuestros hábitos administrativos. Realmente esperamos que este libro sea de gran bendición para todos y sobre todo esperamos que la serie nos ayude a meditar, nos ayude a resaltar, nos ayude a reflexionar en cuanto a lo que estamos haciendo bien y en cuanto a lo que estamos haciendo mal. En el próximo año estaremos llevando 2 talleres de economía y se estarán llevando uno en Estados Unidos y uno en México. Estaremos dando muchos más detalles de ello, pero si quieres más información será por 6 días y esperamos que este mismo pues nos ayude a mejorar muchísimo en cuanto a esta rama o esta área que muchas veces es descuidada por aquellos que somos hijos de Dios. Una vez más desde la Iglesia de Cristo en Elgin, Dios les guarde y les bendiga, les amamos muchísimo. Shalom, shalom, gracias. Muy buenos días. Si nos visitan, damos gracias a Dios que estén aquí con nosotros. Estamos mirando esta serie y vamos a continuar viendo las raíces y causas de las personalidades. Uno de los estudios profundos que se hacen en cuanto al ser humano es si el ser humano cuando nace ya trae consigo una cierta personalidad o un cierto carácter. En el mismo nos damos cuenta que todos somos individuales y todos somos genuinos, que no hay nadie similar a otra persona sobre la faz del mundo y sobre toda la historia de la humanidad. En ese sentido, aunque todos tenemos y venimos con la misma hechura física, en la parte interna o espiritual somos totalmente distintos.
Sin embargo, cuando uno nace y empieza a crecer, uno empieza a formarse en la manera en que es educado o disciplinado. Y basado en ello, uno empieza a mostrar ciertas cualidades o ciertas características de su persona. Por ejemplo, cuando vemos que una persona le tiene fobia a cierta cosa, porque primero es la emoción y luego es el sentimiento, y después del sentimiento es el miedo, y después del miedo es la fobia. Cuando una persona tiene fobia a algo, se dice que es porque le ocurrió algo en su vida de tal manera que lo traumatizó, el aspecto de que marcó su conciencia o su interno, y de esta manera cuando vuelve a suceder algo o cuando puede suceder algo similar, se llena de totalmente fobia. Es un miedo que llega a quitarle el control de sí mismo y que lo lleva a perder. Una persona le puede tener fobia a lo que sería, por ejemplo, una araña o un ratón, o fobia al hecho de volar en un avión, o fobia al hecho de subirse a un rascacielos o las alturas. Nuestra fobia se formó a causa de algo. Y esta idea tiene que ver que nuestra persona o las cualidades de nuestra personalidad vienen basado en ello. Cuando vemos nosotros en el aspecto de financiero, que es lo que estamos viendo, y estamos enfocados ahorita, esta es la tercera clase de las personalidades de la economía, la razón por la cual somos lo que somos es porque a través de nuestra vida, sí nacimos siendo diferentes de todos, pero se formó una personalidad en nosotros basado en el entorno en el que vivimos. Por ejemplo, si vivimos en una sociedad muy pobre, o una sociedad comunista, o una sociedad muy rica, eso de alguna u otra manera nos da un aspecto de nuestra personalidad. Estamos todos de acuerdo que aquella gente que no nació en Estados Unidos y que no se crió en Estados Unidos, posiblemente le tiene mucho más agradecimiento a Dios por las cosas pequeñas que podría tener, tales como el techo, la vestimenta o la comida, porque para ellos realmente es algo muy importante. O que si alguien nació en Estados Unidos, pero tal vez sus padres no tuvieron la posibilidad de llevarlos a ciertos restaurantes o a ciertos lugares, el hecho de ir a tal o cual pues le llena de alguna manera u otra de satisfacción. Cuando para alguien puede ser muchísimo un aspecto muy pequeño que lo es para otra persona, para alguien puede ser insignificante. Y eso marca nuestra personalidad de economía. Esto es que nuestra personalidad de economía está basada muchas veces en varias de las emociones o sentimientos que tienen. Ahorita tengo ya casi 3 años desarrollando una serie nueva que a lo mejor presentamos, todavía no sé si presentarla todavía, pero tiene que ver con las emociones y con los sentimientos. Es una serie muy interesante, hablé de ello en Monterrey hace 3 meses, porque la serie realmente nos desnuda en una forma espiritual y nos muestra ser como tal y como somos. Y cuando veamos esto, es en la Biblia hay 7 emociones de las cuales se mencionan 7 sentimientos, pero hay 5 los que más se mencionan y los que más se estudian, ¿verdad? Está el miedo, está la alegría, ¿verdad? Está el miedo, está la alegría, está la tristeza, ¿verdad? Está el asco también, que es algo muy interesante. Y todo esto que Dios pone en nosotros tiene el propósito de ayudarnos. Pero cuando esta emoción o sentimiento que Dios pone en nosotros no es controlada por nosotros, entonces se gestiona equivocadamente. Y las personalidades de economía sucede con ello. Esto es, por ejemplo, que el miedo puede ser la raíz por la cual nosotros tenemos cierta personalidad. El miedo puede ser la raíz por la cual nosotros tenemos cierta personalidad. O, para muchos, la alegría podría ser la razón por la cual nosotros tenemos cierta personalidad. O podría ser también el egoísmo, es la razón, los celos,
el enojo a veces es la razón por la cual nosotros tenemos cierta personalidad. Y entonces se hace un estudio increíble porque podríamos decir en las últimas lecciones, esto es la deuda y esta es la razón por la cual la deuda está mal. Este es como se debe manejar un presupuesto y se debe de hacer de esta manera. Esto es un negocio o una inversión, así se debe manejar. Hablamos de todo esto. Pero no importa cuánto tengamos conocimiento de esto, como decíamos en las primeras lecciones, es como el niño que va hacia el doctor y le dice que le duele aquí, que le duele acá y que le duele acá abajo, cuando lo que realmente le duele es el dedo, porque lo tiene quebrado, y no lo demás. Nosotros no podemos solucionar nuestra economía hasta que arreglemos estos aspectos, hasta que veamos realmente la personalidad que tenemos y que veamos la causa, la razón de nuestra personalidad. Y ahora, ¿por qué está conectado esto a la vida espiritual? Totalmente conectado a la vida espiritual. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el aspecto de la raíz del miedo que veíamos brevemente, y vamos a cambiarle miedo y vamos a poner otra palabra que tal vez nos hace meditar un poquito mejor, ¿ok? En vez de miedo le vamos a poner seguridad. Y sería inseguridad. Esto es, no estamos diciendo que tú tienes miedo, estamos diciendo que te sientes inseguro. O sea, lo estoy cambiando. Miedo a inseguridad. ¿Cómo afecta esto en el aspecto espiritual? Muy bien. Veíamos nosotros, por ejemplo, que una de las personalidades que se dan es el ahorrador compulsivo. Eso es lo que veíamos. ¿Por qué el miedo es un problema o por qué es la causa del ahorrador compulsivo? Porque alguien siempre ahorra y siempre está ahorrando. Imagínate tú, los judíos cuando salen de Egipto y cuando van por el desierto y no tienen nada que comer, ahora imagínate tú que de pronto Dios les da algo de comer el día viernes. E imagínate tú que ahora Dios les dice, no quiero que guarden nada. ¿Qué hubiera pasado con el ahorrador compulsivo, hermanos? ¿Qué hubiera pasado? ¿Ah? Peca por no, pero ¿qué pasa? La Biblia no lo dice. Se le sale hasta por las narices todo. Ahora la pregunta es, ¿cuál fue la razón por la cual no hicieron caso, no obedecieron? Por el temor. O sea, el miedo está conectado a la obediencia. ¿Ah? Y el miedo está conectado a la personalidad. Wow. Por eso estamos viendo esta serie. Porque eso pasa con nosotros. Ahora, ¿qué pasaría con nosotros si Dios nos dice, mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia? Y todo lo demás se los voy a dar, ¿por qué? Por añadidura. ¿Lo creemos? Hermano, ¿lo creemos? Okay. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros somos ahorradores compulsivos y llega un momento en que nuestro ahorro supera nuestra fe? Esto es, que tenemos más confianza en lo que tenemos guardado que a Dios. ¿Y cuál es el problema? ¿Se acuerdan de la parábola del rico negligente? Dice la escritura que él tenía tanto guardado que él estaba planificando y decía, tendré que hacerme pues más grande los graneros porque no tengo dónde poner todo lo que he guardado, todo lo que tengo. Y ciertamente, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Viene la voz y dice, ¿no sabes que esta noche viene a pedirte qué, hermanos? Tu alma. Fíjate, entonces, ¿es malo ahorrar? No. Lo que es malo es que nuestro ahorro supere nuestra fe en Dios. Levanta la mano que me entendieron, hermanos. Ahora, si vemos, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, es fácil decirlo, pero es difícil creerlo y aplicarlo. Es fácil decirlo, pero es difícil creerlo y aplicarlo. ¿Ok? Mateo capítulo 6, versículo 25.
Bueno, si somos ahorradores compulsivos y solamente estamos pensando en ahorrar y ahorrar y ahorrar, no tenemos la facultad de disfrutar. Pero también con el miedo fluye otra cosa interesante. El miedo, hermanos, nos ayuda, y esta es parte de la serie que vamos a hacer, pero no quiero tocar mucho en ello, no quiero andar en ello. El miedo nos ayuda. Dios lo puso en nuestro espíritu con un propósito. ¿En qué te ayuda el miedo? ¿Temor? ¿Ser más precavido? Obedecer. O sea, el miedo te ayuda. O sea, ¿por qué no te subes a un carro y vas a 200 millas por hora? Porque de pronto te entra miedo. ¿Están todos de acuerdo? ¿Por qué una persona no se avienta de un paracaídas para divertirse? Porque de pronto entra miedo. Y el miedo le salva. El hecho de Dios hace el infierno es un propósito de comenzar con el discipulado o la convicción del ser humano para que tenga miedo, para que tenga temor, porque el principio de la sabiduría es el temor. ¿A quién, hermanos? A Jehová. Entonces el miedo funciona. Cuando el miedo no se puede controlar, cuando no se gestiona correctamente, una manifestación del miedo es la ansiedad. La ansiedad. La ansiedad es un miedo silencioso. Hay gente que es muy ansiosa y en la parte de la economía es muy ansiosa. Por ejemplo, el ahorrador compulsivo dice, yo necesito esto para poder pagar esto. Van pasando los días, viene el 30 del mes y no tengo para pagar. Y ya hice cuenta si no me va a alcanzar. Me pongo, ¿qué? Ansioso. Ansioso, la ansiedad es parte de un miedo. Sí, pero ¿no has oído que Dios te ha dicho que Él va a proveer? Y puedes subir de acá a acá. Puede ser que una persona diga, tengo tanta fe que a ver cómo le hace Dios. Entonces se hace negligente. ¿Cómo se encuentra la parte correcta? En Mateo 6, versículo 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? O sea que podríamos decir que el ahorrador compulsivo no está mal que ahorre, lo que está mal es que su miedo y su ansiedad lo lleven a una avaricia personal y lo lleven a tener ausencia de fe. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Entonces, esta personalidad no es mala, pero lo que está mal es ello. Ahora, ¿por qué es ahorrador compulsivo? Pueden ser muchas las razones. Posiblemente de pequeño tuvo traumas, posiblemente tuvo mucha ausencia. La mayoría de esta persona es gente que viven muy pobremente. ¿Okay? Entonces, porque fueron muy pobres, ahora aman muchísimo lo que tienen. La mayoría de esta gente también es gente, por ejemplo, toda la gente que está saliendo de Ucrania en estos momentos, es gente que pasa por ese tipo de traumas, de este tipo de tragedias, ¿no? Que ha visto que después de tenerlo todo no tienen nada. Entonces, son inseguros y saben que cualquier aspecto externo puede estropear su vida. Entonces, por eso ahorran. Pero cuando no se gestiona bien esta parte del miedo, cuando se hace afán, cuando se hace nerviosismo, entonces llega un momento que te empieza a afectar con Dios. Porque Dios ve que no tienes confianza. No está mal que ahorres, la Biblia te lo dice.
Lo que está mal es que empieces a poner tu esperanza en las riquezas, las cuales son, ¿qué, hermanos? Inciertas, 1 Timoteo 6:17. Y entonces podríamos decir que el temor es esa parte de ello. Es esa parte de ello. Ahora, de antemano viene la parte de la alegría. La alegría. Y cuando miramos la Biblia, por ejemplo, si vamos ahí a Eclesiastés una vez más, Eclesiastés, y esta parte de la alegría, hermanos, si tomas un tiempo y estudias la sociedad en la que vivimos, si tomas un tiempo y estudias los últimos 100 años en la sociedad en la que vivimos, hermanos, como sociedad, nunca habíamos tenido este tipo de avances como sociedad. El día de hoy, hablo en forma global, hay más gente próspera económicamente que hace 100 años. El día de hoy hay más gente que ha estudiado y tiene acceso a la educación que hace 100 años. ¿Ok? El día de hoy hay mucho más que uno puede hacer o no hacer que hace solamente 100 años. Entonces, cuando tú ves esta gran diferencia, hermanos, te tienes que poner a pensar. Y los últimos 40 años, desde el tiempo de los años 70, de los hippies, este renacimiento que tuvo la libertad de la mujer, todo esto, ocurrió otro aspecto social. El aspecto social de enfocarse solamente en la alegría. La alegría, hermanos, es el ser de todo. Esto es, les decía yo, si yo te preguntara, ¿qué quieres para tus hijos? Muchos dirían, quiero que sean felices. Y eso está mal. Porque la vida no está basada solamente en felicidad. Y cuando te enfocas solamente en felicidad y toda tu vida, y estoy hablando de algo que tú dices, ¿de qué estás hablando, hermanos? Porque crecimos en este ambiente. Crecimos en este ambiente. Pensamos que ser feliz es el todo de la vida. Y no lo es. Si lo viera Salomón, Salomón diría, mejor es la buena fama que el buen ungüento y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete. O sea, mejor es estar tristes que estar alegres, es lo que está diciendo Salomón. Porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Si solamente lo enfocas en la alegría, en la idea de ser felices, podría ser que tus finanzas estén solamente enfocados en ello. Y yo les decía el miércoles que la alegría, hermanos, hay un estudio muy interesante, estaba leyendo algunos libros, algunos capítulos, muy interesante este estudio, hermanos, donde en estos últimos 15 años se está estudiando el cerebro de una manera distinta, ¿verdad? La neurociencia que le llaman, la idea de eso, y se ha comprobado, ya está comprobado, que nuestro cerebro funciona por electricidad, ¿ok? Y entonces algo interesante que están haciendo ahorita, que están estudiando, es la parte de la electricidad. Esto es, cuando tú sientes alegría, es porque hay ciertos toques de electricidad en una parte específica en tu cerebro. Y entonces, lo que están haciendo ahorita, que es muy interesante, es, ¿qué pasaría si nosotros provocáramos esos toques de electricidad sobre ese cerebro? Esto es ahorita, cuando sucede algo en forma externa, o cuando sabes algo en forma externa, automáticamente sientes esos toques y te alegras. Te alegras. Es lo que pasa con una persona sentada en un funeral y de pronto viene a la memoria algo que causó alegría entre ella y la persona que murió. Y se alegra. Llorando se alegra. Se toca. Y entonces se está haciendo estos estudios muy interesantes donde se habla y se toca toda esta parte del cerebro. Y lo que tú tienes que entender es que no puedes confundir el aspecto de alegría con gozo, que son cosas totalmente distintas. Se está comprobado entonces que la alegría es un retoque eléctrico del cerebro. ¿Ok? Entonces, cuando pasa, levanta la mano, ¿quién se le hace interesante esto, hermanos? ¿Sí? Ok, bueno, eso es bueno, pero eso es para otra serie, ¿ok? Entonces, cuando se toca esta parte, hermanos, lo que se está haciendo ahora es, dice, ok, ¿qué es lo que le lleva a un ser humano que tenga eso? Porque tú le puedes presentar a un ser humano lo mismo. Lo que está interesante es
no quiere decir que lo mismo va a ocasionar ese tipo de alegría en esa persona. Y entras en otro aspecto más oscuro. Dices, ¿qué le ocasiona a este? ¿Qué le ocasiona a esto? Por eso, la importancia de conocernos a nosotros mismos. ¿Qué me ocasiona la felicidad? Esto es, si tú hablas con un ahorrador compulsivo y luego con un gastador compulsivo, el ahorrador compulsivo, el hecho de arigato entra por la clase del miércoles. ¿Se acuerdan ustedes? Arigato significa en japonés ¿qué? Gracias. Arigato entra, gracias porque entró. Entonces el ahorrador compulsivo, ¿qué pasa? Arigato entra. Esa parte, ¿qué pasa, hermanos? Siente alegría. Se siente bien. Ah, qué interesante, ¿eh? Y se siente bien, empieza a deducir o a eliminar o anular la parte del miedo, de la ansiedad. Pero por el otro lado, arigato sale, ¿qué quiere decir qué, hermanos? Gracias por qué, hermanos. Por gastar, esto es para la clase del miércoles. Tienes que ver toda la serie para entender de lo que estoy hablando, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Arigato sale, entonces la parte del ahorrador compulsivo, arigato no sale porque me causa miedo, temor y sensación o sea, ocurre esta parte eléctrica en su ser distinta a la del gastador compulsivo. O sea, que la del gastador compulsivo se alegra, compra algo y se alegra, se alegra. O sea, le causa esto y el otro compra y se asusta. Fíjate cómo una misma acción puede ocasionar dos emociones distintas. Pero cómo estas emociones distintas, cuando se gestionan bien, pueden llevarnos a encontrar un balance perfecto. Levanta la mano que me está siguiendo, hermanos. Entonces, en esta parte veíamos el capítulo 6 de Eclesiastés, versículo 2, dice: el hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello. Para que tú me entiendas, vamos a decir que esa parte de la facultad de disfrutar es lo que acabo de explicar aquí. ¿Entonces me entienden? Es esta parte de la facultad de arigato entra, arigato sale. Por lo tanto, lo que sucede, hermanos, con el gastador compulsivo es que el gastador compulsivo tiende a doparse, a drogarse. O sea, esa parte que le da esos toques, como lo hacen sentir bien, él ha asociado esa parte de comprar, de obtener, de arigato gasta, arigato sale, con su sentimiento. Y llega un momento que no lo puede entender, de tal manera que hay gente adicta a gastar. Pero no están adicta al artículo que están comprando. ¿A qué están adictos, hermanos? No, pero ¿a qué están adictos? A los toques, a la alegría. A la alegría. No están adictos a las cosas que compran. O sea, como les hace bien, como les emociona, les pone alegres, por eso lo hacen. Tú dices, ¿por qué esta persona está en deuda? El problema no es que no tenga deuda, o tenga deuda, o cuánta deuda tiene. El problema que tiene es que esa persona no se ha dado cuenta que el dedo está quebrado, pero ¿dónde? En esta emoción, en la parte de la alegría. Y por eso, cuando esa persona compra algo, sale con 2 bolsas bien contentas de la tienda y está bien, le dieron los toques, cuando lo compró, esos toques. Y va a la casa, llega a la casa y pone las cosas y todo bien, se lo pone todo bien. Pero ¿qué pasa? Al otro día, eso ya no le causa los toques. Ya no le da, ¿qué, hermanos? Alegría. Y la transacción que afecta a tu economía ya sucedió. Ahora, ¿qué pasa? Esa persona podría llegar a nunca estar satisfecha con lo que tiene y por lo tanto podría llegar a no encontrar satisfacción aún en las cosas de Dios. No encuentran. ¿Para qué voy a la iglesia si no me hace sentir nada? Fíjate qué relación tiene esto con lo otro, hermanos. Entonces la persona que gasta tiene esa parte. Esa parte, y hermanos, cuando dice aquí la escritura, la facultad, dice ahí, de disfrutar de ello, es que una persona puede ser más abundante aunque nunca gaste.
Porque una persona puede reemplazar ese toque eléctrico por el verdadero gozo de Dios. Levante la mano, ¿quién me está siguiendo, hermanos? ¿Todos aquí? Y en este aspecto, eso es lo que hace referencia a este Salomón. En Eclesiastés capítulo 4, en el versículo 4, otra personalidad que vimos también fue la personalidad del trabajador compulsivo. ¿Recuerdan ustedes, hermanos? Trabajador compulsivo. Cuando una persona viene, esta sociedad en Estados Unidos, vivimos una sociedad que se ha ido haciendo más global en los últimos 30 años tal vez, en la que la gente trabaja, es mucho trabajo. Uno de los aspectos muy interesantes, hermanos, es que cuando uno es recién llegado de sus países de Latinoamérica, a uno no le entra en el coco a veces por qué la gente trabaja tanto aquí. Levante la mano si a alguien le pasó eso, hermanos. ¿A alguien le pasó eso de por qué trabaja tanto la gente acá? ¿Solamente a mí me pasó, hermanos? Dices, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué trabaja tanto? Es algo, es un entorno social, claro. Es un entorno cultural, claro. Así es como es. Y luego empiezas a darte cuenta, hermanos, que cómo es que el entorno te forma. Si desde pequeño fuiste un niño que te ponían a trabajar. O sea, una cosa es que tú trabajes y otra cosa es que te pongan a qué, hermanos, a trabajar. Mi madre, recuerdo que nos contaba esta historia de pequeño. Mi madre dice que ella, cuando iba en la primaria, cuando amanecía en la mañana, ella iba a los campos a cegar, a tratar o a sembrar. Y dice cuando cegaban los campos, dice que a veces llegaban con su cabeza, en su cabello tenía ajonjolí. Y dice que la ajonjolí que tenía era a la primera hora de la escuela. ¿Sí me entiendes? Ella, aunque no lo quiso, tuvo que trabajar. Y esa fue la marca que tuvo. Tienes que ¿qué? Que trabajar. Entonces, el trabajador tiene ese sentimiento de que tiene que trabajar. Cuando uno va, por ejemplo, a sus países de origen y pasas un tiempo allá y ves, por ejemplo, a los sobrinos o a los primos, y tú dices, ¿qué onda esto? ¿Por qué no, qué, manos? No hacen nada. Levante la mano si solamente soy yo el que lo ha visto, manos. Dices, pues, ¿qué están haciendo estos? No hacen nada con su vida. Es por el entorno social. Tú vas, por ejemplo, a los países de Europa y es increíble cómo la gente disfruta de la vida. Dices, ¿no trabajan o qué? O sea, se toman una siesta a mediodía. ¿Esto no es normal? ¿Quién piensa que es normal, hermanos? Que tomarse una siesta de 20 minutos, dices, porque es una idea socioeconómica. ¿Cómo te van marcando de pequeño? Ahora, cuando dice la escritura aquí en Eclesiastés capítulo 4, versículo 4, dice lo siguiente. Fíjate algo muy importante que tienes que entender acerca de esto. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. O sea, si no haces bien, porque no haces bien. Y si haces muy bien y excelente, porque haces muy bien y excelente. Mi papá decía, no somos ajonjolí para que le viene a todo el mole. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente es mole. Y hay 7 tipos, hay mucho tipo de mole, ¿a poco no, hermanos? O sea, no importa cómo lo hagas, no le vas a caer bien a toda la gente. Si eres muy flojo, porque eres muy flojo. Y si haces muy buen trabajo, porque haces muy buen trabajo. Ahora, el problema con el que es flojo es que va a batallar toda su vida. El problema con el que trabaja mucho es que podría llegar a creer que es un solo Dios, él mismo. Y hay otro problema también que sucede con esta persona, que va a despertar muchísima envidia de otras personas. Le mandaba algo al grupo de finanzas que tenemos esta mañana, dice una fotografía. Inteligente aquel que solamente se cree la mitad de lo que le dicen. Pero más sabio el que sabe elegir cuál mitad. ¿Me entendieron, hermanos? Dices, ¿quién sabe de qué habla el hermano? Por eso te lo voy a traducir, ¿ok?
¿Qué sucede? Que la gente va a hablar mal de ti cuando haces un buen trabajo y es excelente. Cuando la gente te habla mal de alguien, pregúntate si no es envidia o celos que le tienen. Pregúntate, ¿no será que le tiene envidia? Porque muchos dicen, de la envidia a la admiración está muy poco la separación. Nada más que el que admira es difícil que lo acepte. Y aquí lo que dice es eso. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. O sea, que si lo haces bien y trabajas, haces bien. ¿Ok? Dice ahí, el necio cruza sus manos y come su misma, ¿qué? Carne. Pero mira, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción ¿de qué? De espíritu. Cuando hablamos de esta persona, del que trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, hay un problema. El problema puede ser la soberbia, vamos. De niño, le estuvieron sacando en cara, le estuvieron diciendo, eres un inútil, no sabes hacer nada. Llega un momento que se empiezan a hacer por sí solos responsables y nunca quieren volver a escuchar esa expresión. Están traumados. O sea, a mí nunca me vas a decir que soy un mantenido. Y entonces se van con todo. O, en el caso de mi madre posiblemente fue, cuando se iban al campo a trabajar, mi padre se ponía alegre, mi abuelo. ¿Por qué se ponía alegre mi abuelo de mandarla a trabajar en la mañana al campo? No lo sabemos. No sabemos qué sería porque tendría más dinero al final de la cosecha. ¿Sería porque estaba ayudando a su hija a ser responsable? Pequeñamente, a los de 1 o 2 años, más ya estar en el campo trabajando. Al primer grado, segundo grado, 6, 7 años de... O sea, ¿a quién manda a tu hijo al campo a 6, 7 años? Mi abuelo. Entonces, ¿qué sería? ¿Qué era lo que hacía esto en esta parte? ¿Ok? Y esa parte es que mi mamá dice, ok, entonces tengo que trabajar. ¿Por qué tengo que trabajar? Porque esto le causa alegría a mi padre. Y mucha gente, el papá muere, mi abuelo murió, y ya, y entonces la gente sigue trabajando, porque es una marca, una herida en su alma. ¿Y qué pasa? Dice ahí la escritura, dice, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. ¿Qué está diciendo la Biblia? O sea, si trabajas y no descansas, pues sería mejor que no tuvieras tanto, pero que descansaras. Hay gente que es trabajadora, que no es a lo que va. A veces me decía mi Tali, no te quieres acabar el mundo, o sea, llévatela, ¿qué? Llévatela tranquilo, porque soy parte de este tipo de trabajador compulsivo. O sea, a mí trabajo y no tengo que hacer, me pongo a trabajar a ver qué hay que hacer. Así es uno, así soy yo, pero tal vez tú no eres así. Hay unos que no hacen nada en todo el día y en la tarde, ¿qué? Lo acaban de hacer. Así hay gente. Todo tipo de gente hay en la vida. Pero fíjate cómo dice aquí la palabra de Dios. Dice así. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo, ¿qué manos? Debajo del sol. Este concepto, regresemos al capítulo 5, versículo 12, dice ahí, 5:12 dice así, de Eclesiastés dice. Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero el rico no le deja dormir la abundancia. O sea que hay gente, dice, yo quiero tener más dinero. Y por eso trabajas, quieres más. ¿No te das cuenta tú que entre más tienes, menos feliz eres? Entre más tienes, menos vida tienes. Menos vida tienes. Entre más tienes, menos vida tienes. ¿Por qué? Porque ya estás pensando. Es que, ¿qué le dijeron los que tenían la excusa, va? El Señor envió al siervo a invitarlos a la boda de su hijo. Y dijo uno, no puedo, es que tengo muchas cosas que hacer. Es que no tengo tiempo para Dios. Es que el domingo es cuando más se hace. Fíjate, hermanos, menos vida tiene. El trabajador compulsivo llega a pensar de esa manera. Es normal que el trabajador compulsivo siempre tenga dinero. Y hay una mezcla, puede ser trabajador compulsivo y gastador compulsivo.
Tiene, gasta. Puede haber una mezcla de los tres. Trabaja, ahorra, se lo gasta todo. Y trabaja porque se ahorra y se lo gasta todo. Entonces no tiene porque está gastando todo. El concepto está en ello. En Apocalipsis 3:17, en la Odisea dice la Escritura, que dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, que la raíz podría ser soberbia u orgullo. Una persona que trabaja mucho, puede ser que no se ha dado cuenta que es una persona soberbia. Y escucha, hermanos, ¿ok? Soberbia no es una persona solamente que así como que se abre acá y se cree muchísimo, no. Puede ser una persona calladita y es soberbia. Puede ser un calladito, puede ser soberbio. Entonces, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Por qué? Porque trabajo. ¿Y cuántas veces has escuchado la expresión, yo trabajo? Realmente, el problema es ese. La persona es soberbia y es su orgullo. Yo nunca quiero depender de nadie. Por eso trabajo, por eso yo gasto, por eso soy trabajador. ¿Me entiendes? Pero hay un balance. Así como está el trabajador, está el holgazán. Así como está el trabajador que dice, nunca quiero que nadie diga que dependo de ellos, como está aquel, ay, búsquenme a alguien para que pueda depender de ellos. Están los dos. ¿Es malo trabajar? No. Fíjate que ahí mismo en Eclesiastés lo aclara Eclesiastés. Eclesiastés 2, en el versículo 24, 2.24, dice así, 2.24 dice así. Dice, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. O sea, Dios se alegra que trabajes, sí, que te goces, sí, que te compres lo que sea, sí. Dios se alegra de eso totalmente. Dios ve que es una gran bendición, te dio la facultad de gustarlo, gózate con ello. Dice ahí, también he visto que esto es de la mano de Dios. Pero regresemos a los 2 versículos, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? ¿Qué es lo que tiene? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Eso también es ¿qué? Vanidad. Recuerdo cuando trabajaba en la compañía que trabajaba, hermanos. Y a veces uno pues quiere seguir subiendo de puesto, ¿no? Pues es lo que quieres, ¿verdad? A veces llega un punto que dices, ¿hasta cuándo voy a subir de puesto? O sea, llega un momento que ya es mucha subidera de puesto, ¿no? O sea, a veces hasta se hacen los puestos ya las compañías para que te pongan feliz. Hay gente, especialmente entre los milenios, fíjate, no le piensan, les cambian el título, no les dan el aumento y están bien felices. Es lo que hacen los corporativos modernos. O sea, es que no te podemos dar más de lo que te damos, pero vamos a cambiar el nombre. Ahora no vas a ser como solamente consultante. Ahora va a ser, no va a ser consultante de negocios, va a ser ejecutivo de negocios. ¿De veras? Sí, y te voy a cambiar hasta el gafete y todo. ¿Soy ejecutivo? Sí. Pero no le pagaron más, ¿eh? Ah, eso sí, pero ¿qué, hermanos? ¿Le aumentaron qué, hermanos? El trabajo. Anda bien contento, ¿eh? Porque es ejecutivo. ¿Sí ves la alegría? La emoción mal gestionada. Entonces, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Fíjate, vamos a decir que te pagan más. Una vez estaba yo hace años, muchos años, ahí por el 96, manejando un restaurante. Y me siento con una consultora de negocios que era mi jefa, era una afroamericana. Y me sienta y me dice, no, Ricardo, estamos muy contentos que haces buen trabajo en este restaurante y te vamos a mover a otro restaurante. Está solamente a 15, 20 minutos de aquí. Y le digo, pues gracias, ¿no? Dice, no, es que, ¿sabes qué? Aquí solamente hacen 1.5, allá hacen 3 millones de ventas y lo que estás haciendo aquí queremos que lo hagas allá. Haz lo que tienes que hacer, pero... Digo, está muy bien. Digo, híjole, pero hay un problemita. Porque estábamos negociando, ¿no? Digo, ¿sabes que si yo me voy para allá, vamos a empezar por esto, voy a manejar 1 hora más al día? Ah, no, sí, sí, porque yo vivo en Elgin y me estás mandando hasta Rolling Meadows. Digo, y hay otro problema, es que hay casetas. Y otro problema, la gasolina. Y mi carro se va, ¿qué? Digo, lo que podemos hacer esto.
si me das el carro de la compañía, pues ya eliminamos la parte de, ¿qué, manos? Del automóvil a gasolina. Le digo, pero como estoy metiendo 5 horas más a la semana, que realmente son cerca de 23 horas más al mes, que realmente son cerca de, 250 horas más al año, pues o me das lo referente a esas horas, o trabajo 1 hora menos todos los días. Tú me dices, yo voy. ¿Sí te fijas, hermanos? No queremos que vayas. Yo voy. Y tú sabes que te lo voy a hacer allá, tú no te preocupes. Pero las horas, ¿quién me las va a reponer? ¿Sí te fijas, hermanos? ¿Qué pasa con la gente, hermanos? Le ofrecen un trabajo allá, no se pone a pensar en nada. Ahí va bien contenta. Pero ¿cuántas horas no manejas al día? ¿Cuánto no gastas en gasolina? ¿Cuánto no haces? Y nada más te alegraste en un momento porque te dieron un nuevo... ya soy esto. Pero ya se te fue la alegría. Ahora tienes que trabajar y trabajar y trabajar. Y déjame decirte, con cada ascensión, con cada promoción de posición, hermanos, tienes que pensar si la misma trae más aflicción a tu vida o la misma trae realmente un crecimiento total a tu vida. Porque el trabajador compulsivo es, con tal de que me des más, yo estoy contento. Pero no se da cuenta que su trabajo es su misma miseria. Y eso es lo que está diciendo aquí. Dice, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Como aquel hermano de Monterrey. Hay una plaquita ahí en su casa. Se había ya jubilado. La plaquita decía, para quien nunca faltó. Y bien orgulloso el hermano. ¿Cuánto costó la plaquita? Dice la esposa que a veces estaba bien enfermo y no iba a trabajar, enfermizo. No se puede, pero es que quería su placa. Es más, todos los días de enfermedad que le tenían que dar, no se los pagan. ¿Sí te fijas? Es más, yo estoy seguro que con un día pagaba la plaquita. Pero es más el orgullo. Es más el orgullo, hermanos, que la razón. Y los de la Odisea decían, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. A veces llega un momento que decimos que yo. Y dice Dios, espérate, no eres tú, soy yo que te lo doy. ¿Cuál es la satisfacción que te queda al final? A veces así sucede entre los siervos de Dios. Entre los siervos de Dios, si son trabajadores compulsivos, porque esto sería para ministros, para predicadores, son trabajadores compulsivos, hermanos, llega un momento en que no ven al miembro como miembro, sino como una fuente de ganancia. Y a eso Pablo les llama a aquellos que no buscan lo de otros, sino buscan lo suyo propio. Amadores de sí mismos, dice la Escritura, que sin medida se aprovechan de la grey. Y ven todo en su vida como resultados de su propio ministerio, cuando reconocemos que todo lo que hacemos es el fruto realmente de ¿quién, hermanos? De Dios. Porque ya sea que yo haga o no haga, ¿de quién es la gloria y la honra, hermanos? De Dios. ¿De quién es el nombre de la placa? De Dios. Así debería de ser. ¿Todos me están siguiendo? Levanta la mano. Ahora, viene la otra parte de la raíz de la persona, y esta es una parte interesante. Es la parte de las personalidades que tienen que ver, si ustedes recuerdan lo que veíamos, hermanos, con el hippie, con el indiferente al dinero, con el adicto a la pobreza y con el adicto al mantenimiento. ¿Ok? Esto lo vimos en las clases pasadas. Y esta parte tiene que ver con quiénes somos ahora nosotros. ¿Ok? La raíz de esta personalidad es del egoísmo y la negligencia. Veíamos que en los tipos de personas, en las sanguijuelas, veíamos esta parte que sanguijuelas son aquellos que chupan, ¿qué, manos? Sangre. Entonces son primos, hijos, a veces hay matrimonios sanguijuelas, Ahí están pegados a los papás, ¿ok? Chupándole toda la sangre a los pobres padres, ¿ok? ¿Por qué vives aquí? Porque aquí no bajo renta. ¿Por qué vives aquí? Porque aquí, pues, está bien. Aquí puedo tomar un descanso. O sea, son sanguijuelas. Y este tipo de personas está basado en el egoísmo y la negligencia. ¿En qué aspecto, hermanos? En el aspecto siguiente. Cuando el papá menciona algo de dinero, ellos se molestan mucho. Y dicen, ¿acaso
¿No valgo más yo? ¿No valgo yo más, papá, que lo que te debería de pagar de renta? Y empiezan a manipular. ¿Sí te fijas? Es como cuando van todos a comer y a ver quién saca la cartera. Está el hijo. Ahorita vengo, voy al baño. Y se va. Porque ya van a traer, ¿qué? La cuenta. ¿A poco no? Es aquel, no, pues ya pagaron, ya la hicimos. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Pero sí fue el ahorrador, fíjate en la mesa, el ahorrador compulsivo. ¿Qué voy a pedir? Un vaso de agua dame un limón y azúcar para hacer mi limonada aquí. El ahorrador compulsivo. Okay. El gastador compulsivo. El gastador compulsivo va. ¿Qué quieren? Vamos a ordenar también que, pues unos appetizers, unos aperitivos. Vamos a empezar con eso, porque no, ¿qué? El ahorrador compulsivo, no, el aperitivo ya es la comida. No, va, ¿qué más? ¿Qué? Toma coca y no la chica, la más grande. Dale tráele la cocota porque para que se ponga feliz. ¿Sí ves? El trabajador, yo voy a pagar por lo mío. Por ustedes no pago, pero por lo mío yo voy a pagar. ¿Ah? Pero luego tienes esta otra parte. ¿Qué pasa? Pide la cuenta más cara porque ya sabe que hay alguien que va a qué. Y que pague el que tiene. Y así son. Bien zánganos, ¿verdad? Que pague el que tiene. Es más, aquí mi tío, tiene. Que pague él. Que pague el tío. Que pague el tío Cash. Que pague el tío Cash porque él tiene, dice. ¿Por qué dicen eso, hermanos? ¿Por qué dicen eso? Porque ellos, pero si le dicen, no, paga tú. Y empieza. Ellos ven el dinero como un problema, hermanos. Ellos ven el dinero como un problema. Hay veces que cuando ves ciertos países, hermanos, cuando hay gente que está en contra del gobierno y que nada, que el gobierno, que quién sabe qué, que no sé qué, de la mala administración, por eso soy pobre. No, eso es mentira. ¿Pero por qué están haciendo eso? Porque ellos no quieren lidiar con eso. Ellos nunca han lidiado con eso. Ellos siempre han tenido a alguien que lidia con eso por ellos. Y en ese sentido es gente egoísta y negligente. Gente egoísta y negligente. A ver cómo le haces, a ver cómo le hacen ahí. Ustedes la figuran y me dejan saber. No. Es el inconsciente, ¿verdad? Va todo un grupo de viaje, ¿verdad? Van 12 en la minivan o en la ven, ¿verdad? Está el trabajador, ¿cuánto me toca? Porque yo trabajé para dar. Está el ahorrador, híjole, me va a tocar tanto, pues ni modo, pues ¿qué le voy a hacer? Y está el gastador, yo pagaría por todos, pero ya no me quedó dinero, nada más pago por mí y por este que está aquí al lado. Y está el otro, hermanos, se baja, no le da vergüenza bajarse, se va, le mandan el mensaje todavía por Messenger, oye, te toca tanto, y están como que, ¿lo dejan visto el mensaje? ¿Por qué? Porque, en ese sentido son gente egoísta, hermanos. Porque ellos dicen que los demás son egoístas, no son ellos egoístas y son negligentes. ¿Por qué? Porque quieren que todos les arreglen sus problemas. Ese es el sentimiento de los hippies, hermanos. Amor y paz, amor y paz. ¿Y a quién le va a costar? ¿Quién sabe? No hablemos del costo, pero que haya amor y paz. Espérate, alguien tiene que pagar, ¿no? No hablemos de eso, porque el dinero es malo y es la raíz de todos los males. No, lo que es malo es el amor al dinero, no el dinero, porque el dinero vimos en una clase que no tiene vida. Y en este sentido es gente que son egoístas. Ellos ven el dinero como la causa de todos los problemas. Ellos lo ven y por eso no lo hacen. Las reacciones que tiene aquel que lo maneja es, tú lo manejas, es tu culpa. Lo que es manejar tú, no, yo no lo voy a manejar. Que lo maneja alguien más. Pero es la culpa tuya y el del que lo va a manejar también es la culpa de él. Porque son, hermanos, inconscientes de lo que pasa. En forma extrema llegan a ser adictos de la pobreza, pasan de ser hippies a extremos, por lo cual son egoístas. Es el hijo que nunca sabe qué pasa en la casa, pero quiere. Yo no sé qué pasa, pero quiere. Y en este sentido, hermanos, hay un problema de egoísmo y de negligencia, hermanos. Ahora, vamos a aplicar esta clase de una manera correcta. Fíjense, hermanos. ¿Verdad que es bien difícil la vida en la economía? Porque si en una familia, hermanos, todos fueran ahorradores compulsivos,
¿Qué pasaría, hermanos? ¿Qué es lo malo de un error? ¿Qué pasaría, hermanos? No disfrutaría. ¿Y le van a dejar todo a quién? ¿A quién? Al que no hace nada ni trabaja. Es lo que dice la Escritura. En Eclesiastés dice que se lo dejan a aquel que no hace nada y que trabaja. Muy bien. ¿Y qué pasa si todos son gastadores compulsivos, hermanos? A ver, hermanos. Apenas van a poder sobrevivir. En la parte de la fe, ¿por qué está mal el primero? No hay confianza en quién. En la parte del segundo, ¿por qué está mal? No, confía de más, ¿no? No me digas confía de más. ¿Por qué? Ahí está. El problema con ellos es que son negligentes. En la parte del trabajador, ¿por qué está mal, hermanos? No descansa. Y aparte de no descansar, ¿qué, hermanos? No disfruta. Y aparte de no disfrutar, ¿qué pasa con sus hijos, hermanos? ¿Ah? Están descuidados. ¿Qué pasa con su matrimonio? Está descuidado. ¿Sí te fijas? Oye, tu marido, quién sabe, pero tenemos todo, ¿eh? No lo veo nada más, lo veo en la noche. Ya llegué, vieja, ya me voy. ¿Se acuerdan ustedes de la película de Pedro Infante? Ya llegué, ya me voy, vieja. Oye, pero no te saca a comer. No, o sea, olvídate eso. No. Y él siempre estoy, ¿qué, vamos? Trabajando, ¿para qué? Para darles. Y entonces empieza a haber problemas constantes. Muy bien, vamos a dejarlo para preguntas, para comentarios. Quería leer un versículo, antes de darles la palabra, hermanos. Quería leer un versículo que habla acerca de esta parte de el dar a aquel. Una persona trabaja mucho y se lo da a aquel que no trabaja nada. Muy bien. Preguntas, comentarios, hermanos. Vamos a dejarlo ahí. Preguntas, comentarios. Dice ahí 2:26, dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Así es como es la vida. Preguntas, comentarios, hermanos.